Tania Kisakevich, ella es legisladora provincial, mandato cumplido, concejal por Dian Funes, y la hemos traído hasta aquí, hasta los estudios de Mordisquito con este equipo, para saber cómo viene pensando, cómo se está estructurando la movida del Frente Renovador al que representas en este escenario preconformación de listas, preelectoral. Y bueno, sabemos que no es muy fácil responder esas preguntas, pero acá mi amigo Ariel ya estuvo formulando algunas en la previa de la producción de este Tiembla la Casta. Estuviste haciendo trabajo de investigación. Bienvenida y gracias por estar aquí en los estudios. Gracias Marta, gracias Ariel y gracias a mi amigo Pablo, por supuesto, que fue un placer conocerlo en la campaña nacional. La verdad que trabajamos mucho fuertemente, así que, bueno, para mí es un placer encontrarme nuevamente con ustedes. Bueno, sos una conocida de la casa porque el año pasado estuviste aquí con nosotros en Multimedio Mordisquito y en Tiembla la Casta. Y la ansiedad en la compañerada crece día a día. Y todo el mundo se pregunta cómo cierran la lista, se parte el PJ, ¿qué va a hacer Natalia? Y bueno, Natalia ha dicho en algunas oportunidades que ella va a ser candidata a diputada. Pero hace muy poquitos días has reposteado o algo, no me sale la palabra, republicado en tus historias ese dicho de Natalia de la Sota. ¿Natalia de la Sota se va a postular por el Frente Renovador? No, por el Frente Renovador no, Ariel, porque nosotros todavía no hemos podido constituir el partido. Tenemos un tema ahí administrativo, pero aparte Natalia no es una referente del Frente Renovador. Natalia, yo siempre digo, no le bajen el precio a la Nati es peronista, es la hija del fundador del peronismo cordobés, es la hija de quien nos dio la oportunidad de transformar esta provincia de Córdoba de la mano del peronismo, que ha sido José Manuel de la Sota, y ha sido la mujer que en estos momentos donde muchos eligen ser tibios, especular y ver en qué momento pegar, yo a veces los veo a algunos compañeros que ahora salen a manifestar de que este gobierno está haciendo las cosas mal, que este es un gobierno cruel, parecen cobardes, ¿viste? Cuando se van cayendo, recién ahí saltan y dicen algunas cuestiones. Bueno, Natalia creo que ha mostrado desde el día cero su firmeza a la hora de manifestar su posicionamiento y a nosotros, la verdad que en lo personal, ustedes saben, yo vengo de la historia de la escuela del azotismo, hay un sentimiento también político que me une mucho a ella, pero además como peronista me encantó que salga de la especulación y que haya demostrado, no con palabras, sino con hechos, que es votar en el Congreso, que es pararse siendo mujer, estando dentro de un esquema del cordobesismo, que hasta el día de hoy la siguen subestimando, porque vengo de FAMAF, donde hoy asumía un decano nuevo en esa universidad, que es Pablo Pérez, un compañerazo, y fuimos a acompañarlo, y te encontrás con muchos compañeros del peronismo y te dicen, che, pero va a ir Natalia. Va a ir. Por supuesto que va a ir Natalia. Por supuesto que Natalia, en este contexto, lejos de especular, Natalia no estuvo esperando que la llamaran para ofrecerle. Natalia estuvo esperando sentarse a discutir la política desde el peronismo de Córdoba. ¿Cuál es la política del peronismo de Córdoba? Muchachos, ¿qué vamos a hacer frente al gobierno nacional? Porque yo admito que ustedes en las cámaras de Córdoba digan no, porque la obra pública, la ruta 19, porque los jubilados. Pero ustedes en el Congreso, por acción o por omisión, son cómplices. La acción es, hay cuánta hipocresía ir a abrazar a los científicos, a los investigadores, a los que conforman el INTA, el INTI, ir a abrazarlos cuando ya les pasó la motosierra gracias a que se firmó, se votó la ley base y que eso permitió darle las herramientas, se le dieron la motosierra gratis a un presidente con la excusa de la gobernabilidad y resulta que hoy decimos, che, pobre, estamos mal, mira lo que hizo este tipo. Digo, si sabían que iba a hacer eso, lo dijo desde el primer día, entonces nadie puede aducir su propia torpeza dentro de esta defensa. Entonces, me parece que en ese contexto siempre está la subestimación hacia la figura de Natalia y bueno, me parece que
también es la discusión del peronismo que viene dándose mucho tiempo en Córdoba. Y si hay algo que a mí me gusta y digo me motiva, no solamente desde el espacio del Frente Renovador, que nosotros nos sentimos muy identificados con el perfil de Natalia, además porque el Frente Renovador, que lo lidera Sergio Massa, hay un vínculo con De la Sota cuando integraron UNA en el 2015, es decir, hay también una unión en cuanto a la forma de pensar y de diseñar la Argentina. Bueno, en ese contexto Natalia nos sintetiza, nos motiva, nos emociona, nos da esperanza, y por supuesto que estamos dispuestas a acompañarla en esta gran patriada que hace para defender la provincia, porque Natalia no tiene interés en la lista, porque ustedes saben que por eso hubiera ido en la lista del cordobesismo, y si era entrar o ser diputada, sería otro contexto. Es discutir la política, pero no la política de rosca, sino la política de qué vamos a hacer con Córdoba. ¿Cuál es el lugar que ocupa Córdoba frente a esta situación que nosotros insistimos que es una de las provincias más damnificadas con las políticas del gobierno nacional? Ahora, hace 15 días le pregunté a Gabriel Esteves si había una posibilidad de acercamiento o una posibilidad de que Natalia fuera, junto con el espacio que Pablo Carro y Gabriela Esteves representan aquí en Córdoba, y me dijo que habían estado conversando, pero que en esta oportunidad no iba a ser posible, que creía que no iba a ser posible esa unidad y que hay un debate que es necesario. Y se la ve tensionando con el PJ oficial, con el cordobesismo, con el gobierno, como te guste llamarlo. ¿Ves al peronismo con 3 listas en las próximas elecciones aquí en Córdoba? Es que ahí te voy a poner sobre la vara, vamos a sacar el peronómetro de qué sería el peronismo, porque no sé si el peronismo va a ir con 3 listas, porque yo quiero preguntarme si la representación del cordobesismo con Schiaretti a la cabeza, que fue cómplice y funcional a que este gobierno llegue, este gobierno de Milei, pero que además no hay que soslayar que muchos funcionarios que hoy están en el gobierno nacional acompañando a Milei son funcionarios del gringo. Entonces, y que su segunda aparentemente sería Prunoto, quien lidera el radicalismo, quien viene del radicalismo. Yo ahí no veo una lista peronista. Natalia sí es peronista y creo que es indiscutible. Y los compañeros que representan al kirchnerismo o a la cámpora, seguramente muchos vienen del campo popular y nacional, pero yo creo que hay un fuerte anclaje, y lo he visto, porque he visto una nota, que no sé si es cierto, la verdad que no he tenido la oportunidad de hablar con Pablo Carro, pero una nota que me parece que, lejos de poder tender puentes, es una nota donde, a ver, vení Natalia acá con nosotros, y la condición es Cristina libre. Y yo les voy a decir algo, yo realmente, Natalia fue la única que se expresó con respecto a la causa, Natalia fue la única que manifestó dentro del peronismo, que no venía del seno del kirchnerismo, porque Natalia no la pueden identificar con el kirchnerismo por su cuna, por donde viene, digo, por sus convicciones y su trayecto político, y sin embargo Natalia marcó fuertemente su oposición hacia esa sentencia, sobre a ese procedimiento, y digo, no puede ser la condición para conformar un espacio Cristina libre. ¿Saben por qué? Porque yo también digo, evaluemos la situación. No, yo considero que lo de Cristina tiene un sesgo puramente político, que esa causa está viciada, porque no lo digo yo, lo dicen cientos de juristas, que la causa tiene 250.000 vicios, porque Cristina fue condenada por omisión, no por acción. Ahora, ¿ustedes creen que podemos armar un proyecto político donde la bandera para salir adelante sea Cristina libre? ¿En qué le va a cambiar la vida hoy a los cordobeses y a los argentinos con este gobierno? Solamente con la libertad de Cristina. Entonces, me parece que la discusión que a veces hay que tener con muchos compañeros, que yo entiendo su anclaje, yo entiendo su cuestión ideológica, y entiendo la defensa de Cristina porque yo le acompaño, pero yo no creo que para armar un proyecto político donde nosotros tengamos que representar, no solamente por la voz o por lo que significan los cordobeses, sino lo que le están sucediendo a los cordobeses, el lema sea Cristina libre. Entonces, yo creo que ahí hay matices que después lo único que está pasando es que parece que nos estamos hablando por los medios. Yo tengo buena relación con Gaby Esteves, yo siempre lo remarco. A mí, Gabriela, me parece una gran dirigente política, una mina que labura, yo le veo en todos lados, la Gaby le pone el cuerpo. Tengo diferencias políticas a veces en cuanto a la construcción, a la mirada,
Y digo, eso es enriquecedor, eso no me hace yo ponerla a Gaby en un lugar donde desestime su personalidad, su persona o su calidad de dirigente o su calidad de mujer. Sí creo que la construcción de la política es desde otro lugar. Porque también uno viene de la escuela del delazotismo, donde hay que construir con generosidad, donde hay que construir las voces multiplicadas en los territorios, donde a veces te preguntas con la cantidad de políticas públicas que llevó adelante el gobierno nacional en Córdoba, ¿por qué no hay legisladores que representen esta fuerza? ¿Por qué no hay concejales que representen esta fuerza? ¿Por qué siempre los intendentes que se arriman son solamente por periodo, cuando gobernamos nosotros y cuando no gobernamos se van? Digo, hay una discusión un poco más profunda que hay que darla, que me parece que, bueno, que en estos tiempos que ya queda corto, no, nos cuesta hablar, porque, ¿sabes qué? Ariel y Marta están, me parece que a veces focalizamos solamente en la lista, ¿viste? En los lugares, en la lista, dónde estamos. Bueno, yo creo que se hace perder el eje de lo que es hablar del proyecto. Sí, justamente eso poníamos en las preguntas, ¿no? Que justamente las disputas por las conformaciones de las listas son, son las cuestiones que hacen que se aleje más el electorado, el pueblo o la despolitización que está reinando para ir a votar ahora. Y por supuesto es caldo gordo para el oficialismo. Yo te iba a preguntar si, bueno, allá Massa a nivel nacional estuvo ahí por la Unión de Fuerza Patria. Acá en Córdoba se está conformando, lo mencionaste recién, Schiaretti, al federalismo, a ese grupo federal de gobernadores, y dicen estar ahí en el centro de las polarizaciones entre kirchnerismo y vos mencionaste el pejotismo recién, quienes pueden acceder a esas medidas, ¿no? De quién es más o menos peronista. ¿Cómo ves entonces, ya quedando pocos días, como lo estás diciendo, esto, ¿no? Las discusiones de Fuerza de Patria y lo otro, puntualmente, si Sergio Massa desde lo nacional tenés un mandato concreto hoy por hoy, ya a pocas horas. Bueno, primero Sergio, respondiendo a una de las preguntas, Sergio yo por ahí no sé si mirar acá o mirarlos ustedes, pero viste yo. En la cámara, fíjate. Sí, les hablo a ustedes. Va. Lo que pasa es que yo Para como que porque recién me veo ahí que tengo como la cabeza torcida, no me doy cuenta, pero yo les voy a hablar de ustedes. No, a ver, es de público conocimiento el rol protagónico que ha tenido Sergio con respecto a lograr esa unidad en Buenos Aires. Y eso porque justamente Sergio genera esta polea en donde a nosotros desde el día cero nos viene machacando unidad, 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 porque se necesita ser fuerte para poder vencer a este gobierno. La unidad hasta que duela, siempre dice. Y en Buenos Aires se logró, se pusieron sobre la mesa todos los intereses, pero además también la construcción a futuro. Y creo naturalmente que también hubo una gran movida mediática donde antes de que se habían sentado a hablar los tres, ya proponían de que los medios de comunicación hablaban de internas, 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 y me parece que también, viste, los medios de comunicación y puntualmente Milei y el gobierno nacional, el oficialismo, necesitaba que se rompa. No quería el peronismo unido. Yo creo, y está claro, que le tienen un miedo enorme a la unidad del peronismo. Entonces, por eso había como un intento de fragmentar, que bueno, Sergio, ante esa situación, pero además por su experiencia y por su compromiso, que siempre lo remarcamos, logró ser un poco la polea, el intermediario, porque obviamente hay ciertas tensiones, no sé si en las cabezas, pero también tensiones que muchas veces se generan abajo, para que se haya lista de unidad. Sin unidad es imposible que el peronismo gane. Y en la provincia de Buenos Aires se logró la unidad. Después tenemos algunos actores que han salido ahora públicamente a tener algunas diferencias con algunos referentes, pero bueno, creo que todo eso le termina favoreciendo a Milei. En cuanto a lo de Córdoba, desde el primer día que nosotros conformamos el Frente Renovador y que veníamos dialogando con Sergio, hay algo que me motivó a estar en el espacio. Para quienes por ahí no me conocen, si a mí hay algo que no me apasiona o no siento mis convicciones, es muy difícil que pueda dedicarle el tiempo de mi vida a ese proyecto. Y algo que me motivó de Sergio fue armar un proyecto que sea cordobés,
que no tenga comisarios de Buenos Aires o emisarios de Buenos Aires que vengan a digitar lo que hay que hacer en Córdoba, si hay que hablar de esto, si hay que hablar de aquello. Que tengamos una agenda puramente cordobesa, que discutamos los valores, los intereses, los problemas que tienen los cordobeses. Y Sergio en un lugar de, che, colaboro, ayudo, si tengo que sugerir algo, con yo lo siento así como, como un rol de papá, ¿viste? Una paternidad ahí abrazando para que nosotros vayamos desarrollando. Y la verdad que eso es lo que hemos logrado ahora. A nosotros Sergio no nos dice, che, hagan esto, hagan aquello. Nosotros, de acuerdo a lo que entendemos por Córdoba y que estamos en Córdoba y que sabemos cuáles son las dificultades que tienen los cordobeses y cómo viene afectando este gobierno nacional de Córdoba, bueno, nos plantamos ahí y venimos laburando con esas agendas. Y además, el Frente Renovador tiene un fuerte anclaje sobre el desarrollo y la producción, que es uno de los ejes que más viene castigando este gobierno nacional. Castiga a la justicia social, castiga a nuestros jubilados, castiga a los sectores más vulnerables, las personas con discapacidad, pero también castiga fuertemente al sector productivo y directamente a los trabajadores. Y me parece que ese es un punto de anclaje en el cual el Frente Renovador viene hace muchísimos años, pero viene generando esta agenda de pensemos una Argentina desarrollada, pensemos una Argentina productiva y pongamos valor agregado a nuestra materia prima y levantemos la bandera de la industria nacional. No es el momento para hablar de esto, pero en base a lo que estás diciendo de Gaby Esteve, de Carro, del espacio que ellos representan, a su vez estábamos hablando, poniendo en duda del peronismo que milita o que ejerce el cordobesismo. ¿No sentís como militante peronista, y que yo también lo soy, por eso te hago la pregunta, que dentro del espacio necesitamos una interna abierta en algún momento en que todos podamos participar para poder definir una conducción y una unidad con bases sólidas? ¿Me Jota, de acá? Del peronismo a nivel nacional y también de Córdoba, por supuesto. Sí, yo siempre fui partícipe en su momento cuando estaba el tema de las internas, del partido y las conducciones. Yo creo, yo soy primero que yo hago mi carrera política con una interna. Arranqué una interna partidaria y después una interna para cargo electivo. Es decir, fui legisladora porque me sometí a una interna para la elección de cargos y fui autoridad del partido porque me sometí a una interna, era muy joven, y me sometí a una interna partidaria para determinar los cargos del partido. Es decir, yo no puedo ir en contra de las internas porque yo creo que las internas legitiman muchísimo las conducciones. Ahora, hay que entender cuáles son los contextos de las internas. Yo creo que el hecho de poder contar ciertos votos o darle la posibilidad también a los compañeros y compañeras que se puedan expresar me parece como sumamente sano. Si eso te lo llevo a Córdoba es muy complicado porque nosotros lo que se constituye como el instrumento legal para eso, que es el PJ, bueno, está cerrado bajo 7 llaves, archivado, porque eso es la manera de tener de alguna manera silenciado el peronismo. Yo soy un poco así un posteo en mis redes, que me salió como muy emocional, porque los que no me conocen, vos Martita me vas a ir conociendo, soy bastante emocional, tengo mis momentos donde me sale esa cosa de querer decir lo que siento en ese momento y como todas, como un grito, sí, como las mujeres, las viste que las mujeres somos, sí, por eso digo, esta revolución la tenemos que hacer las mujeres y por eso estoy choche con Natalia. Pero ese grito desesperado de decir, che, basta de querernos robar la identidad. Porque entras a dudar de vos mismo. A mí me ha pasado con el cordobesismo. Entro a dudar de vos mismo si soy yo la que me fui para otro lado o son ellos los que se corrieron a la derecha. Entonces, empezás a dudar porque te dicen, che, no cartes la marcha, porque no garpa, no hagamos acto, porque la verdad que eso no va, porque el partidismo no va, porque la gente no quiere hablar más de peronismo, porque ahora somos cordobesistas. Che, a esta provincia la transformó el peronismo. Aunque les cueste, les duela reconocerlo, a esta provincia la transformó el peronismo. De años de gobierno radical donde esta provincia estaba en el piso y vino un modelo transformador. Y nadie me puede discutir que De la Sota no tenía esa mirada sumamente peronista, pragmática del general. Fue el que mejor pudo interpretar lo que querían los cordobeses. Nosotros, hasta hace 4 años atrás, digo 4 porque la verdad que fueron hechos tan visionarios, tan a largo plazo,
fuimos el faro en el que se iluminaba todo el resto del país. Che, mirá, viste que Córdoba tiene esto. Cuando salían con el boleto educativo, no, ya lo tenía Córdoba. Me acuerdo que me tocó participar en una jornada que trabajamos con perspectiva de género y puntualmente la violencia de género y empezaban a hablar de las famosas pulseras, de las pulseras, no, los botones antipánico, nosotros ya lo teníamos hace 5 años. Digo, siempre Córdoba tuvo la vanguardia. Y me acuerdo de la Sota siempre decía, ¿y por qué? Porque los cordobeses, una vez que les terminas algo, te exigen otra cosa, ¿viste? Los cordobeses son exigentes. Y eso llevó a que un gobernador que interpretara eso, como de la Sota, siempre estuviéramos un pasito adelante. Entonces, hoy te quieren decir que no garpa más el peronismo, que somos cordobesismo, que ya la verdad que con el peronismo no nos alcanza, hay que ir a buscar otro. Bueno, de la Sota también entendió que con el peronismo solo no alcanzaba, pero sin el peronismo no arrancábamos. Hizo una alianza, invitó a otros actores a conformar una concertación con ejes pragmáticos, con ejes puntuales, que tenían una columna vertebral que era el peronismo. Bueno, hoy no. Hoy no. Hoy, cuando vos te pones sobre la mesa, decís, che, muchachos, ¿ustedes creen que votar la ley base para quitar, por ejemplo, no sé, el financiamiento universitario y que crean que la única forma de reclamar es ir a hacer una marcha? No, no, se reclama con los instrumentos que tienen. Y lo que se disputa ahora, en octubre, es realmente cómo votan los diputados, si van a acompañar o no las políticas. Hay un desfasaje de la política enorme. Imagínate que hay diputados que entran con un voto y resulta que en el Congreso votan otra cosa. Entonces, ¿cómo creen que la gente va a querer la política? ¿Cómo creen que la gente va a participar en esta contienda electoral? Si lo que nosotros llamamos la Casa de la Democracia, que es el Congreso, no representa ni siquiera los intereses de la gente. Entonces, hay un desfasaje enorme. Bueno, digo, esas cosas también ponerlas sobre la mesa. Y a nosotros, que todo el tiempo nos machacan, no, que el peronismo un poco respondiendo a lo que decía Ariel, pues ya me estaba yendo, pero digo, un poco respondiendo a lo que decía Ariel, es necesario un interno, digo, es necesario volver a poner sobre la mesa qué es el peronismo. ¿Qué es digo, ¿en serio que vamos a volver a discutir qué realmente significa el peronismo? El avance de la ultraderecha, que de la Sota yo lo venía diciendo hace un tiempo antes, justo tiempo antes de que tuviera ese accidente fatal, cuando dice mi límite es Macri, mi límite es Macri, bueno, el mío obviamente también, digo, yo no puedo tener un gobernador que es candidato a presidente para sacar 6 puntos para que gane Milei. O sea, eso no es peronismo. Eso es especulación. Entonces, al final la política se volvió constantemente en los intereses personales. Y esto nos pasa en todo. No le voy a echar la culpa al cordobesismo solo porque hoy vemos la interna radical que lo único que están preocupados es de quién va a ser el candidato. Y nos pasa a nosotros con la lista del kirchnerismo, quiénes van a ser los candidatos. Y la verdad que cuando vos hablas con Natalia, te dice, muchos hablan y dicen, che, pero ¿quién va a poner a Natalia candidata? No tienen ni idea, Natalia, quién va a poner candidato. ¿Saben por qué? Porque hay que sentarse a dialogar el proyecto y porque hay que hacer reglas básicas de qué es lo que se tiene que defender. Porque si no, esto es poner figurita, cambiar figurita, llamar uno. Digo, hay que pensar en un proyecto, hay que pensar en una lista que represente lo que Natalia o lo que el espacio de Natalia quiere representar. Tania, ¿qué podemos hacer desde Córdoba, desde esta conformación que vos creés conveniente que la encabece Natalia de la Sota, de acuerdo a lo que venís diciendo, para frenar este modelo que realmente nos está asfixiando, nos está ahogando a las pymes, a los jubilados, a las jubiladas, a los trabajadores, a las trabajadoras? Es un porcentaje ínfimo de la sociedad el que se está beneficiando con este modelo. Lamentablemente hay muchos todavía que creen que esto hacia adelante va a mejorar. Sinceramente yo creo que no. ¿Qué podemos hacer desde Córdoba y con ese armado para parar esto? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer, y justamente tiene que ver con esta contienda electoral en octubre, es decirle a la gente para qué votan los diputados. Volver a la educación cívica, mira lo que te digo. Porque, ¿cuál es el rol del diputado? Y justamente en esta contienda, ¿por qué pasa lo que pasa, Ariel? Si nosotros nos ponemos a ver por qué un presidente generó semejante destrozo y crueldad, tiene que ver justamente con el rol del Congreso. Porque son los mismos que les votan el veto
son los mismos que no le dan el quórum para tratar los proyectos, para tratar ¿cómo se llama? El tema de los jubilados, son los mismos que no se sientan para la ley de emergencia universitaria. Digo, son los que no se sientan, los que no dan quórum es para que no se trate. Es decir, realmente el sistema republicano, el Congreso, si bien vivimos en un país presidencialista, pero el Congreso tiene un rol significativo. Y si, vos fíjate, yo digo, ustedes vieron cuando JP Morgan anuncia de que se va, no es casual el tiempo que lo hace, cuando pierde las elecciones de Santa Fe. ¿Por qué? Porque justamente empiezan a ver la debilidad política, entonces empiezan a darse cuenta de que esto no funciona, digo, y entonces los poderes concentrados dicen, che, para que acá no vamos a poder saquear este país. El problema es que cuando te quieren saquear, cuando ven que hay una concentración de poder, cuando ves que tenés en vez de tener dirigentes políticos, en vez de tener diputados y senadores que representen, tenés especuladores metidos en el Congreso, infiltrados como diputados, donde lo único que hacen es sentarse a negociar y a veces utilizan el nombre de dialoguista y terminan sacando tajadas incluso en términos personales, ni siquiera para sus provincias, para su gente, sino en arreglar, bueno, a ver, poneme primero en la lista, si te voto esto, entonces me pones tercero o cuarto. Che. Entonces, vos me decís, che, ¿cuál es el tema para Córdoba? Primero, conseguir diputados que pongan un freno a Córdoba. Porque si no, realmente lo que nos pasa, y en esta provincia que tiene una idiosincrasia particular y que realmente todavía no hay una fuerza que pueda expresar realmente los valores que necesita Córdoba, porque lo que le pasó con Milei no es que la gente se siente identificada con Milei. La gente no se siente identificada con ningún otro proyecto, entonces termina votando a Milei, incluso hasta por enojo. Bueno, hay que conformar un proyecto que represente los valores de Córdoba. Y si nos ponemos a entender cuáles son los valores de Córdoba, la producción y la industria, la justicia social. Digo, son ejes troncales. Bueno, no votar las leyes de ajuste, no acompañar los vetos, dar quórum cuando se pongan proyectos que tengan que ver con la universidad, la ciencia, la tecnología, la educación pública, la salud. Tener ciertos ejes, y me parece que en eso los diputados son importantísimos. Si nosotros en Córdoba tenemos 9 diputados que se renuevan, si 8 diputados o 7 diputados representan la fuerza de Milei, ¿quién defiende a Córdoba? Porque incluso los diputados del cordobesismo que votaron los proyectos del gobierno nacional tampoco retribuyeron a Córdoba, porque hasta el acuerdo que hicieron por la caja de jubilación la terminaron haciendo la justicia y por un 20%, Ariel y Marta. Puyaro lo hizo por el 100% del déficit. Entonces tampoco estamos haciendo negocio, tampoco nos sirve. Digo, hay que buscar una lógica y una coherencia. Y en eso Natalia sintetiza esa coherencia, Natalia tiene esa mirada cordobesa. A Natalia nadie le digita de Buenos Aires, y esto para sacarle, no, porque Massa no le digita a Natalia, no le bajen el precio a Natalia de la Sota. Digo, a veces también digo, porque es mujer, ¿viste? Te subestiman porque es mujer. Yo a veces me termino enojando, nada, pero Natalia no va a ir, pero Natalia esto. Yo escuchaba leía recién una nota periodística donde aparentemente del panel decía, pero a Natalia le falta mucho, no llega a ser el padre. Y por supuesto, nunca va a ser el padre. El padre del padre y Natalia y Natalia. Ahora, nadie puede venir a querer negar su trabajo de Natalia, su compromiso de Natalia y sus capacidades de Natalia. Porque para ello es desagradecida. Y eso es un sesgo tan soberbio, desagradecida, soberbio, como diciendo, vos estás ahí gracias a nosotros. Y no tenemos que poner la lógica de decir, bueno, empecemos de nuevo. ¿Quién fue el fundador del peronismo, de este peronismo cordobés? ¿Quién le dio la oportunidad a Schiaretti que sea gobernador? ¿Quién le dio la oportunidad? Porque hay algo que quiero decir, en el 2015 De la Sota decide no ir de gobernador en esta provincia. Y gracias a que De la Sota en el 2015 decide no ir de gobernador en esta provincia, lo elige al gringo para que sea el sucesor. Porque en el 2007 el gringo ganó con lo justo y tuvo 4 años de gobierno y volvió De la Sota en el 2011. Entonces, decir es desagradecida. No, a veces yo no los entiendo en términos políticos al cordobesismo y digo, siguen subestimando. Natalia va a armar un proyecto y confío fuertemente en ella, en sus capacidades, un proyecto que represente los valores de Córdoba y principalmente, ¿qué hay que pensar hoy a corto plazo? Tener diputados que no titubeen,
que no se vayan a comprar ni vender, que no utilicen el diálogo, la institucionalidad, la gobernabilidad como excusa para sacar beneficios propios, sino que con convicciones, con coraje y sin miedo se plante y defiende lo que es de Córdoba. Aunque las encuestas, los focus group te digan no, porque la gente piensa otra cosa. La verdad que los dirigentes políticos tienen que tener la capacidad de mirar a largo plazo. Si hubieran mirado a largo plazo como miró Natalia, muchos de los diputados de hoy de Córdoba que dicen este gobierno cruel, la verdad que Milei está destruyendo Córdoba, no le hubieran votado las leyes que le votaron en el Congreso. Entraste en un tema, bueno, que tenemos para las 10, 11 de la noche, la lealtad peronista, esa lealtad que se concibe a las personas o a los proyectos o a los ideales, ¿no es cierto? Entonces me parece que estás apuntando a que es más bien a los ideales fundacionales del peronismo que te pronuncias. Aunque a corto plazo lo electoral sea más urgente. Bueno, yo te quería preguntar, parece que esta provincia mileísta tiene un perfil de jóvenes, no tan jóvenes porque son entre 26 y 40 y pico, no los que están desempleados y los rap y todo eso, que no creen en los valores, ni en los valores de la lealtad. Es más, promueven algunos disvalores. Vos que sos una gran militante, que hace tiempo que venís acá en el territorio, un poco adicionando a la pregunta de Ariel, ¿qué mensaje les darías para que realmente se involucren y piensen en la importancia que tiene tener diputados, tener representantes de Córdoba en el Congreso? Yo ahí, Marta, disiento un poco con vos con respecto a la postura de los jóvenes. El otro día leía un informe que decía, escucha estos números. Le preguntaron a los jóvenes si te interesa o no la política. El 84% de los jóvenes, ¿saben qué contestó? Sí, me interesa la política. Ahí nos rompe un mito que muchas veces nosotros de nuestro lugar decimos a los jóvenes no les importa la política. Viene la segunda pregunta. ¿Te sentís representado por la política? El 80% de los jóvenes respondió no. Claro. Cuando empezaron a profundizar en esos no, las preguntas eran, ¿sentís? ¿Qué sentís? Creo que el 35% decía, no me escuchan. Clave, no me escuchan. Y el 40 y pico % no tienen proyectos que me representen. Entonces, íbamos justo con Kevin, que está acá con nosotros, que es un compañero de juventud, lo miro y le digo, me dio vuelta la cabeza. Porque yo hace un par de días atrás decía, a los jóvenes no les importa, porque no les hablamos de la política, pues no les interesa. Y me quedé pensando y digo, ¿quién le habla a un pibe hoy que tiene 17 años? ¿Y quién sabe de nosotros o quienes representamos cuál es la perspectiva de vida que tiene un pibe de 17 años? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué piensa del laburo? Una de las cuestiones que le preguntaban en ese informe, ¿cuáles son los problemas que cree necesarios que se deben resolver para la juventud? ¿Saben qué era? El trabajo. Y nosotros vamos creando programas, programitas, programones, para ver cómo hacemos, para insertarlos en el trabajo. Yo me acuerdo cuando De la Sota crea el PPP, venía de una historia particular, donde realmente vos para insertarte en el mundo laboral, si no tenías experiencia, no te metían. Entonces, a través del PPP era la posibilidad de que vos demostraras tus capacidades. Hoy es a la inversa. No sé si te necesitas con experiencia, porque tenés una precarización laboral tan grande que buscas a los rápidos, a lo inmediato y a lo que cambia constantemente. Entonces, vos tampoco buscas la profesión. Y el que tiene profesionalización, le pagan tan poco acá que trabaja para afuera. Le es mucho más fácil hoy con la telecomunicación, con la inteligencia artificial, con la tecnología, con el avance, laburan para afuera. Entonces, hay muchos y en esto podemos empezar a hablar también de lo que significa la caída de la tasa de natalidad y un sinfín de cosas que tienen que ver con el aglomerado,
pero vengo a romper un mito. Los pibes no cambiaron los valores. Los pibes no es que no les interesa la política. Nosotros no podemos entender lo que necesita. Y ahí viene una pregunta, viene como una interpelación que me hago. ¿Qué puedo saber yo de la necesidad de un pibe si yo tengo 38 años? Yo vengo reseteada con un molde de casa, trabajo, familia, chicos. Y la verdad es que no me doy lugar para ver qué quieren los pibes. Porque además tampoco abrimos el lugar para que los pibes sean parte de una transformación. Y hay una asignatura pendiente que Sergio nos viene machacando muchísimo, que es el trasvasamiento generacional. Cuando hablamos en serio del cambio generacional, ¿le damos lugar a los jóvenes para que se involucren en la política? No, porque los pones abajo, los tapas, les querés venir a decir lo que quieren. Entonces me parece que ahí hay un tema que es necesario debatirlo. ¿Qué creo que tiene que hacer? Me parece que la asignatura es abrir las puertas para que los jóvenes participen, porque quienes nos van a dar la respuesta de lo que realmente necesita son los jóvenes. Y cuando nosotros nos arroguemos ciertas representaciones, sepamos y pensamos que lo que nosotros tenemos chipeado como cultura familiar no es lo que hoy necesitan los pibes. Este trabajo de 8 horas, está demostrado científicamente que en definitiva este trabajo de libertad termina siendo esclavizante, porque trabajas más horas por menos plata. Bueno, eso los pibes también lo ven. Se dan cuenta que después no tienen tiempo para desarrollarse, no tienen tiempo para leer un libro, para juntarse con los amigos, para tener... Se la pasan laburando. Bueno, hay que darles... Y el segundo tema, se los tiro, y vamos cerrando porque soy extensiva, es el tema de la vivienda y la posibilidad de tener su techo. Que también esto estaba como en duda, si el arraigo o el desarraigo, la posibilidad de poder pensar en algún día tener tu casa propia. Eso también es un desafío de futuro que hoy necesitan los pibes. Bueno, nadie en la política, nadie, absolutamente nadie, pone en agenda estos temas. Con la inteligencia artificial, con la reconversión laboral, con la revolución tecnológica. A veces, y esto también son críticas que hago al peronismo, que a veces nos abrazamos de banderas viejas y nosotros tenemos que entender que los tiempos cambian. Y hay que poner en la agenda esta nueva reconversión laboral. ¿Cómo hacemos para que los pibes puedan ser parte de esta reconversión laboral? Y esto tiene que ver con una reestructuración de educación, con una reestructuración de las capacitaciones. A veces seguimos dando capacitaciones que tienen que ver con manufactura, seguimos dando capacitaciones laborales que tienen que ver con emprendedurismo manufacturado, más de arte, más artesanal, y todavía no nos inducimos a enseñarles a tener herramientas como la inteligencia artificial, que solamente el 30% de la población sabe utilizar la inteligencia artificial. Bueno, hay que trabajar en eso, hay que laburar en eso, y me parece que los pibes hoy necesitan esa agenda. Has dado una respuesta distinta, diferente respecto a los jóvenes que lo que habitualmente dan los entrevistados, así que te lo agradezco, me parece realmente muy interesante. Me queda clarísimo que vas a militar por Natalia de la Sota, diputada, con lo que has dicho durante el desarrollo de la entrevista. No voy a poder leer los saludos porque realmente son muchísimos, sí te lo cuento. La verdad que poco habitual que entre tantos mensajes de tantos compañeros al chat, que están, bueno, algunos debatiendo, otros están aportando. Cuando cerremos el programa voy a dar el nombre, los mensajes imposible leerlos porque realmente, y por suerte, son muchos. Te comprometo para otra entrevista, porque lamentablemente el tiempo es tirano. Hoy tenemos que cerrar, pero como siempre, cuando te entrevistamos, nos quedan temas pendientes. Le quedan aquí a mi compañera y me quedan a mí también un montón de preguntas para hacértela, pero lamentablemente tenemos que terminar. Así que te comprometo para que dentro de muy poco tiempo, y tal vez ahí cuando ya esté definido en qué espacio, con qué nombre, cómo serán las alianzas, te acerques nuevamente a conversar con nosotros y sigamos militando, cada cual desde su espacio y con su visión, pero militando en pos de quienes menos tienen, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Perdón por lo larguera, me gusta hablar mucho, Martita. Me estás conociendo ahora, te habrás dado cuenta. Soy larguera, el que me conoce sabe que me gusta hablar mucho. Soy una apasionada de la política. Les agradezco el lugarazo que me dan siempre y la calidez con la que me permiten también poder expresar lo que pienso.
Le mando un saludo a todos los compañeros y compañeras, espero que nadie se enoje por lo que digo. Tengo sincericidio, a veces me juega a favor, a veces me juega en contra, pero nada, insto a todos, a ustedes, a los que nos están viendo, a los compañeros y compañeras, más allá de lo que nos toque militar en esta campaña electoral, es que tenemos una asignatura pendiente que es reconstruir los puentes de confianza de la sociedad con la política. La política es la única herramienta de transformación. Entonces, los responsables somos quienes hacemos política, quienes utilizamos a la política para militar, para trabajar, para llevar una idea, para transformar, que lo hagamos con honestidad y con sinceridad, más allá de las ideologías que tengamos, y esto también les hablo a los libertarios, les hablo a los radicales, al PRO, a todos los que quieran. Digo, hay una asignatura, porque realmente, más allá de esto de Juventud, ¿no? Lo que está sucediendo es que mientras vapuleemos la política, nos vamos metiendo todo en un pozo, abajo, la sociedad. Sin política no hay transformación, así que la asignatura es, para esta contienda electoral, militemos con honestidad y levantemos principalmente la confianza, construyamos la confianza de la política como herramienta de transformación. No la hago más larga. Gracias. En nombre del Partido Solidario, muchísimas gracias, Tania Kiesakevich. Kisakevich. Simple. Yo sabía, le dije a Ariel. Me puedes decir Tania acá. mal. Me puedes decir Tania acá y no me molesta. Tania Vos sos casi, porque soy Kisakevich. ¿Cuál es el problema? Hasta la próxima. Claro, gracias. Así pasó el reportaje con Tania Kiesakevich y llegamos a la parte final del programa. Vamos a la tercera parte, previo a ir a la cortina con nuestro compañero presidente del Partido Solidario, Pablo Tisera. Un segundito y retomamos.